Para este tema vamos a continuar con el manejo de bases de datos especializadas de acceso restringido. En este caso utilizaremos la base de datos de OBIT. OBIT es un banco de datos en realidad, es decir, es una colección de varias bases de datos pertenecientes a la compañía Walter Clowers, quien eh, es una compañía que ha tenido un importante impacto en la creación de herramientas de manejo de bases de datos. Para trabajar en esta base de datos se requiere una suscripción, es una base de datos de acceso restringido. Entonces, para trabajar en esa base de datos, requerimos que nuestra institución nos brinde la posibilidad de acceso. Como estamos viendo el tema desde la suscripción del Instituto Politécnico Nacional, podemos acceder a la base de datos desde el portal de las bibliotecas del Politécnico, siendo miembros de la comunidad politécnica en la biblioteca digital. Aquí hay que buscar los recursos que ofrece la institución en el área de ciencias médico-biológicas, y aquí vamos a encontrar las diferentes partes de los productos que ofrece Walter Clowers a través de OBIT, que, como ya mencioné, son varias bases de datos: libros en inglés, la base de datos de Limpincut, Medline, la base de datos de OBIT Journals a las que estamos suscritos, la base de datos de OBIT de libros en español. Pero particularmente para este tema sería la base de datos de Medline. Ya habíamos mencionado que necesitamos acceder mediante nuestras credenciales de identificación dentro de la institución. Eso es lo que nos va a permitir acceder a esta base de datos. Como mencionaba, OBIT es una base de datos sumamente importante. Lo que ofrece en el manejo de Medline, hay una muy fuerte relación entre OBIT y Medline. De hecho, OBIT fue la primera, el primer motor de búsqueda, es decir, la primera eh, desarrollo de interfase para la consulta de Medline. Ya habíamos mencionado Medline en otra de nuestras prácticas cuando hablábamos de OBIT, cuando hablábamos de PubMed Medline, la base de datos de literatura biomédica más importante del mundo, el proyecto estadounidense de la National Library of Medicine. Bueno, pues desde 1992 OBIT fue el desarrollador de la interfase de consulta, es decir, el motor de búsqueda que permite acomodar y acceder a los diferentes registros de Medline. Años después de los primeros inicios de OBIT, eh, terminó avanzando como cualquier otra empresa e industria hasta convertirse en parte de lo que hoy es Walter Clowers, perteneciente a esta rama o división de información que concentra justamente temas de salud, fármacos, y que indexa su acceso. Lo que estamos viendo es justamente el portal de consulta de la base de datos de OBIT Medline. Lo primero que podemos ver, bueno, entramos a la búsqueda avanzada. Tenemos diferentes tipos de búsqueda: búsqueda básica, búsqueda por referencia, diferentes herramientas de búsqueda que nos permiten seleccionar campos de búsqueda, o que nos permite ir a un tipo de herramienta de búsqueda en lo particular, lo que les mencionaba, los campos de búsqueda que podemos trabajar. La búsqueda avanzada, que es donde llegamos inicialmente, donde se puede seleccionar búsqueda por palabras clave, por autor, por título, por revista, incluir una serie de límites por área, por edades de los investigadores,
o por el área al que pertenece la revista o el área de estudios en donde puede estar publicándose la revista. Mi recomendación es siempre hacer búsqueda multicampo. La búsqueda multicampo nos ofrece varios feelings de búsqueda, la selección de todos los campos disponibles de la base de datos y la utilización de operadores booleanos. Igualmente nos va a permitir trabajar con los límites en la investigación, tanto por grupos de edad, género, como por las áreas a las que puede pertenecer una revista. Pero antes de entrar de lleno a un ejemplo de manejo del motor de búsqueda, me gustaría hacer mención de los recursos en los que se puede hacer la consulta. Esta área que vemos aquí seleccionada. Los recursos son las diferentes bases de datos a las que tenemos acceso y que variarán dependiendo de la suscripción institucional con la que se cuente. Cuando uno entra a una sección de OBIT, como lo hicimos desde nuestro portal institucional, accedemos a una sola de estos recursos. Pero aquí mismo podemos seleccionar las revistas a las que tiene indexadas OBIT, las revistas a las que estamos suscritos a texto completo, es decir, que es full text, que existe el archivo descargable, los libros, y buscar también en Medline, en toda la base de datos que trabaja de Medline OBIT. Mi recomendación para tener una búsqueda muy amplia de artículos, sobre todo de revistas, es que se trabajen con esos 3 recursos disponibles, o en la medida de que haya más o menos recursos disponibles dependiendo de nuestras instituciones, trabajar en los más posibles que guarden alguna referencia respecto a su contenido de documentos que sean de nuestro interés. Lo que hago entonces es palomear las casillas de verificación de las bases de datos que me interesan y le damos ahí OK. Eso ya me va a permitir que mi búsqueda se lance a todos estos 3 recursos seleccionados. Veamos un ejemplo. Veamos qué nos puede ofrecer respecto a una búsqueda del Parkinson. Si lo buscamos en las palabras clave o utilización de operadores booleanos mediante selección de menú cascada. Puedo buscar el término Parkinson en las palabras clave o en los títulos de los documentos, o buscarlo en el abstract de los documentos. Esto podría sernos útil. Están los límites que podría establecer. Imaginemos que me interesa hacer especial énfasis en que sea full text. Esto podría ser una gran ayuda. Lo voy a dejar abierto. Quiero tener una búsqueda general. Entonces, lo que vemos es la búsqueda de nuestro término Parkinson en nuestras áreas en lo particular, en las keywords, en el título y en el abstract. Tenemos nuestra cantidad de resultados, nuestra columna de refinamiento de resultados. Se puede filtrar por año, por materia, por autor, por revista, por tipo de recurso, por tipo de publicación. Podremos ordenar también nuestros resultados siempre y cuando fueran una cantidad más limitada. Cuando excedemos, como lo estamos haciendo aquí, 35,000 resultados, es una gran cantidad de resultados. Cuando tenemos este tipo de resultados, nos va a limitar nuestra capacidad de ordenamiento. Pero podemos trabajar una búsqueda de artículos publicados en los últimos 3 años. Vemos nuestro conjunto de resultados.
todavía tenemos una gran cantidad de recursos disponibles. Podríamos acotarlos por el tipo de materiales, por el autor, por la revista, por el tipo de recurso, por el tipo de documento. Trabajemos con solo aquellos que sean artículos de Journey. Vamos refinando nuestra cantidad de información disponible. Podemos refinarlo para que nos muestren de una revista en lo particular. Pensemos que nos interesa ver en la revista de Neurology. Bien, ahí tenemos el refinamiento de resultados. Ahora hablemos de el conjunto de resultados. Podemos ajustarlo, la cantidad de resultados que podemos observar. Vemos el título del documento, del artículo, los autores, la revista, su fecha de publicación, sus autores, números de identificación únicas dentro de la base de datos. Cuando hay disponible el PDF lo tenemos aquí marcado, cómo citarlo, añadirlo a los proyectos o generar a un proyecto de usuario registrado o anotarlo. Entonces, en el caso de un documento en el que se tenga acceso full text, por ejemplo, aquí tenemos un artículo en donde no tenemos acceso. Entonces lo que nos muestra es el título del documento, los autores, la revista, el número de identificación del artículo, el nombre completo de los autores. Podemos ver la forma en que en que se puede citar, agregarle un proyecto para generar un registro de trabajo o de almacenamiento, mejor dicho, un registro de almacenamiento de artículos de un tema que nosotros determinemos, y podemos generar notas. Para el caso de artículos a los cuales no podríamos tener acceso, pues podremos entrar al registro para ver en profundidad sus datos, en qué base de datos está, su identificación, su número de identificación única, el título, la fuente, los autores. Es decir, podemos tener los datos en extenso para poder hacer una consulta pues más precisa, ya no tanto dentro de la base de datos de Medline, sino buscando acceso a través de la revista o de la base de datos a la que pueda pertenecer la revista. Por supuesto, tenemos el DOI, el ISSN de la revista, el ISSN electrónico de la revista, la identificación del editor y sus fechas de publicación. Con el DOI podremos manipularlo para consultar la existencia del archivo, la disponibilidad del archivo, mejor dicho, en una base de datos como la de Scihub. La importancia de una base de datos de esta, que podríamos llamar que es una base de datos mixta, su importancia radica en que podemos encontrar full text cuando así esté disponible de acuerdo a nuestra suscripción, y si no, podremos encontrar la referencia de un artículo que nos pueda resolver la investigación. Es una de las bases de datos más complejas, su motor de búsqueda es uno de los más complejos, es el que más campos de búsqueda nos ofrece. Es decir, podemos dirigir nuestra investigación a partes muy particulares de los documentos. En ese sentido, dentro de nuestro protocolo de la base de datos, del manejo de esta base de datos, incluí un glosario de manejo de términos para familiarizarnos con
a qué se refiere cada uno de los términos de manera precisa hacia donde podemos buscar. No obstante, debemos tener claro de que los tres campos más importantes para buscar nuestro vocabulario de búsqueda, nuestro campo semántico de investigación, son estos, ¿no? Las keywords, es decir, las palabras clave, el título y el abstract de nuestros documentos.